Ok, mi nombre es José Antonio Moreno Gómez, su servidor, y hoy voy a exponerle a usted, maestra, el tema de procesos de conformado de polímeros. Ok, bueno, empezamos. ¿Qué es un polímero? Los polímeros son compuestos orgánicos, naturales o sintéticos, de elevado peso molecular, constituidos por unidades estructurales repetitivas, que se componen básicamente de carbono, hidrógeno, oxígeno y hidrógeno. De igual forma, también se definen como cadenas de gran tamaño, formadas por la unión covalente de varios monómeros. ¿Y qué son los monómeros? Bueno, los monómeros son micromoléculas que se combinan unas con otras para formar bloques o polímeros, y por ello a los polímeros también se les denomina macromoléculas. Ok, ¿cuáles son sus principales propiedades mecánicas? Bueno, las propiedades mecánicas de los polímeros varían consideradamente dependiendo del grado de cristalinidad, entrecruzamiento o la temperatura de transición vítrea que estos posean, ¿no? Pero bueno, las propiedades mecánicas que tengo yo aquí en la presentación y que pude encontrar en distintas fuentes, en primer lugar está la resistencia. Bueno, la resistencia se relaciona con la firmeza de un polímero frente a la presión ejercida sobre él, sin sufrir cambios en su estructura. Un ejemplo de un polímero resistente puede ser el policarbonato, las láminas de policarbonato que todos conocemos, ¿no? Cabe mencionar que los polímeros con alta resistencia mecánica tienen altos grados de cristalinidad y de entrecruzamiento, o incluso también a veces tienen una alta temperatura de transición vítrea, mientras que los polímeros estirables, que los vamos a ver más adelante con la propiedad mecánica de la elongación, tienen poca resistencia mecánica y tienen características contrarias a los polímeros que tienen alta resistencia mecánica. Son contrarios. Cabe mencionar que la resistencia mecánica se pierde por arriba de la temperatura de transición vítrea, en el caso de polímeros amorfos, y sobre la temperatura de fusión cristalina en caso de polímeros cristalinos, ¿no? Como es su nombre, pues. Dependiendo de las propiedades características de cada polímero, estos pueden ser pues, empleados como fibras, como plásticos rígidos o como elastómeros, y algunos pueden ser usados en más de una categoría. Bueno, la siguiente propiedad mecánica que tengo yo aquí es la dureza. La dureza es la capacidad de un polímero de oponerse al rompimiento. Un polímero con alta dureza, con elevada dureza, es el polietileno, que son estas bolitas aquí antes de ser procesadas, ¿no? Después, la tercera propiedad mecánica que tenemos aquí es la elongación. La elongación es la capacidad de un polímero de estirarse sin romperse cuando se ejerce una presión externa. Y los polímeros que poseen esta propiedad también se denominan elastómeros, como por ejemplo el polibutadieno. Polibutadieno, sí, que es el compuesto del que están hechas las llantas para carreras, ¿no? Las llantas estas que se les llaman slicks. Bueno, continuamos con las clasificaciones de los polímeros. Los polímeros se clasifican de distintas maneras, ¿no? Empezando según su origen. Se clasifican en naturales, en sintéticos y en semisintéticos. Los naturales son polímeros de origen animal, que pueden ser derivados de plantas y de animales, como la celulosa, almidón, proteína, etc. Los sintéticos son obtenidos industrialmente por procesos de polimerización que son controlados por el hombre. Y estos pueden ser como el caucho, el plástico, etcétera, ¿no? Por último, los semisintéticos, estos se forman por la transformación de polímeros naturales, como por ejemplo el caucho vulcanizado o la nitrocelulosa, pero sin que se destruya la macromolécula. Y un ejemplo de este tipo de polímeros es la seda artificial que se obtiene de la celulosa. También de igual forma se clasifican de acuerdo con su aplicación y con su aplicación se clasifican en plásticos, en fibras, en adhesivos, en recubrimientos o en espumas. Entonces, dentro de los polímeros plásticos tenemos los que son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros, que esta clasificación es de acuerdo a su función mecánica y térmica.
Los termoplásticos son largas cadenas producidas al unir moléculas pequeñas que se comportan de una manera plástica y dúctil, y que al calentarse se ablandan y se rompen, y estos se pueden reciclar con facilidad al ser fundidos. Tienen una estructura regular y organizada, como vemos aquí en esta foto. Los elastómeros tienen una estructura intermedia que permite que ocurra una formación de enlaces cruzados entre las cadenas, como se ve en esta parte de aquí. Tienen la capacidad de estirarse y eso les confiere una gran elasticidad. Y por último, los termoestables. Los termoestables son largas cadenas de moléculas con enlaces cruzados fuertes que no se rompen cuando se calientan. Son muy resistentes, pero a la vez son muy frágiles y son difíciles de reciclar una vez que están formados. Luego tenemos los procesos de conformado. Aquí yo siento que me voy a ir muy rápido porque ya se me acaba el tiempo, pero bueno. Tenemos el proceso de extrusión, que es por medio de un tornillo en el cual se alimenta aquí el producto, el polímero. El tornillo sin fin hace que el plástico avance y se calienta a la vez que se fricciona con las paredes de esta camisa calefactora y ya sale por esta boquilla hacia el molde o hacia donde se vaya a utilizar, ¿no? Y el material ya extruido es enfriado por aire o por agua, dependiendo. Ejemplos de esto es la lámina, los tubos, las vigas, fibras e inclusive los recubrimientos de alambre. Después tenemos el molde por inyección, que este es prácticamente lo mismo, únicamente que al llegar al final tiene un molde en el cual sale el material y se amolda, como su nombre lo dice, ¿no? Es un molde, se amolda a la figura de la pieza que se quiere lograr. Después tenemos el moldeado por soplado, que este se utiliza para la fabricación de botellas. Es prácticamente la misma teoría, un tornillo que va friccionando el material polimérico contra las paredes y lo va calentando y lo deposita en este tubo de aquí, que este tubo, una vez que lo recubren pues con este polímero, lo inflan, lo soplan y pues el polímero queda a la figura del molde externo, como se aprecia aquí en las imágenes, una botella. Después tenemos lo que es el termoformado. El termoformado es una lámina de plástico y se usa como si fuera un principio de una prensa, únicamente que se calienta esta lámina de plástico para que sea fácil moldearla y se prensa hacia el molde que necesitamos para obtener nuestra pieza moldeada aquí abajo. Después nuestro moldeado por compresión es prácticamente igual, se pone nuestro material aquí abajo, este morado que está aquí, nuestro material polimérico. Tenemos esta placa móvil de arriba que es el que baja y hace la presión para que el material obtenga la forma deseada y este es un pin expulsor que hace que el molde salga. Después tenemos el moldeado por transferencia, que el moldeado por transferencia combina el conformado por presión y de inyección en la misma etapa. Inicia con un efecto de comprensión y después inyecta el plástico en la cavidad. Después tenemos lo que es el rotomoldeo, que este se coloca el material polimérico, las bolitas, los pellets, se cierra el molde y empieza a rotar, a rotar, a rotar, a rotar y a girar a la vez que se calienta, para que así el material se derrita y quede en las orillas por la fuerza centrífuga, por las orillas del molde. Y una vez que se enfría, se abre el molde y se saca la pieza. Esto se utiliza para tinacos o esas cosas. Y por último tenemos lo que es el calandrado, que el calandrado lo que consiste es una tolva aquí arriba en donde se introduce el plástico fundido, el polímero, y es una serie de rodillos laminadores lo que hace que el material vaya pasando y se vaya haciendo cada vez más fino y más fino y más fino hasta llegar a un cilindro que recolecta todo y lo va enrollando en grandes cilindros. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. La verdad que me hubiera gustado más explicarle pues todo de los procesos de conformado mucho más a fondo, porque tenía pues una información de mayor calidad que estaba yo guardando. Pero bueno, por la cuestión del tiempo, que máximo eran 7 minutos y ahorita ya llevamos casi 10, siento que no es posible. Así que bueno, me despido, maestra, muchas gracias. Y bueno, aquí le dejo las referencias para que las vean.